Hola, hermanos, buenos días. Qué gusto que estemos de nuevo reunidos. Los quiero invitar a que se pongan de pie, a que nos alegremos, a que disfrutemos esos momentos que podemos disfrutar, que podemos pasar con Dios, que podemos adorarle en medio de tanto caos que trae el día a día, y que le podemos entregar este momento. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias porque nos has mirado, Señor, porque nos tenés en mente, porque te preocupas, porque a pesar que quizás hayan cosas insignificantes, Señor, tú le prestas atención y nos ves como tus hijos, Señor. Señor, nos has dado este tiempo y te queremos disfrutar, te queremos experimentar. Queremos estar contigo, Espíritu Santo. Móvete con libertad en nosotros y guíanos en medio de tu presencia, Padre. Te amamos, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, acompáñenos con sus palmas también, entonces.
Toda mi vida quiero exaltar.
Señor, sos tan grande, sos tan vasto, Señor, y así es tu bondad. Señor, sos tan bueno que vas y alcanzas a la ovejita que se perdió y que se va a seguir perdiendo una y otra vez, que no encuentra el camino, Señor. Vos se lo vas a mostrar. Señor, vos no nos abandonás ni nos dejás. Padre, que el propósito que has puesto en nuestras vidas, que ese llamado nos atraiga a ti, nos lleve cada vez más a ti. Y Señor, esa es la razón por la que podemos cantar que no hay nada ni la muerte que nos aleje de ti. La muerte nada jamás separará por tu sangre unido estoy. Esperanza, vencedor en aquella vida, muerte, nada jamás me separará por tu sangre unido soy. Esperanza, y puedo ser más que vencedor.
Tu amor siempre estás aquí. Tu amor siempre estás aquí. Tu amor siempre. Hay algo que creo que Dios me ha puesto y quería preguntarles si tal vez Dios también les ha hablado y quizás Dios nos ha puesto algo parecido, ¿verdad? Y mientras estábamos cantando, oh Dios, Dios creo que me decía que fuera a Romanos 12 y se lo quiero leer. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno como ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacerle todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivirán ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y mientras cantábamos, oh Dios, que ni vida ni muerte nos va a separar de Él, que estamos unidos por su sangre. Creo que es Dios llamándonos a adorarle como tiene que ser, dedicándole nuestra vida completa. Y mientras cantábamos Abba Padre, me recibiste, Abba, gracias, porque ahora pertenezco a ti. No va a haber otro momento, ya después cuando vayamos al cielo, ya no vamos a adorar igual. Y hoy es el momento para adorarle a Dios con nuestra vida. Así que creo que Dios nos está invitando a que quizás dejemos de cerrarle la puerta y la abramos y demos el primer paso. Aún en medio de la incertidumbre, Dios nos va a recibir, porque le pertenecemos. Recibiste, gracias, Padre, pertenezco a ti. Gracias, Padre, pertenezco a ti. Tu amor siempre estás aquí. 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 Tu amor siempre.
si Dios le está hablando, si Dios lo está llamando para un propósito que quizás no se esperaba, o está luchando con dar ese primer paso. Hoy es cuando Dios le está diciendo, da ese paso y yo te recibo. Tomémonos un tiempo y oremos, hermanos, si quiere levantarse, orar por alguien más, siéntase en total libertad de hacerlo y le daremos a Dios.
lastimeras y todo mal. En la oscuridad haces temblar las tinieblas y todo mal. Haces temblar las tinieblas y todo mal. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración. Gracias, Señor, porque nos seguís hablando y queremos seguir escuchándote, Señor. Queremos oírte a través del mensaje que tienes preparado, Dios, de lo que nos vamos a llevar, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos. En tu santo nombre te exaltamos. Amén y amén. Una de las historias más fascinantes, biografías que he leído, tiene que ver con la historia de una creyente llamada Mónica. Mónica era la mamá del famoso teólogo San Agustín, y ella es catalogada como una de las, la Iglesia Católica celebra el Día de Santa Mónica, pero su característica particular es que era una mujer intercesora, una mujer que oraba por su hijo. Agustín, desde sus inicios, conoció a Dios, pero se apartó de él. Comenzó a vivir una vida licenciosa, con muchas cosas, vivió en concubinato con alguna mujer, tuvo un hijo fuera sin el matrimonio. Y Mónica oraba y oraba por Agustín para que Dios pudiera tocar. Y en una oportunidad Agustín la engañó. Le dijo que iría a un lugar determinado, pero lo que hizo fue embarcarse en un bote para Roma, y Mónica se encontró engañada porque su hijo se fue, y San Agustín se fue para Roma, y en Roma se perdió más, hubo mucha más licencia de su vida. Cuenta la historia de Mónica que pasaba horas orando y llorando por Agustín, que sus lágrimas llegaron a ser tan famosas que cuando ella llegó a buscar a su hijo Agustín a Roma, se entrevistó con el obispo Ambrosio y le contó toda la historia, y Ambrosio dijo una frase famosa que dijo: yo creo que Dios no puede negarte a una madre con tantas lágrimas. Y Mónica siguió orando por su hijo, intercediendo por él, y
parece ser que la oración de Mónica no fue contestada. Ella se sintió decepcionada porque su hijo, en lugar de acercarse más a Dios, se alejó mucho más de él. Era tan interesante la historia de Mónica que cuando los españoles llegaron a la costa de California y vieron las fuentes de agua que caían muchos, uno de los españoles dijo que la costa se parecía a las lágrimas de Mónica. Por eso le pusieron a la costa de Los Ángeles, California, Santa Mónica. De ahí lleva su nombre, porque es el reflejo de lo que esta mujer era. A pesar de lo que ella era y de lo que le pidió a Dios en ese momento, pareciera ser que Dios no respondió su oración. Y es que la oración muchas veces es un gran reto y quizás nuestras oraciones muchas veces no dan el resultado que nosotros esperamos. Ahora, yo pienso que este mundo es el mundo de mi Padre y Él nos va a dar a nosotros todas las cosas ricas abundantemente para disfrutarlas. Dios quiere que disfrutemos la vida y que nos embarquemos en esas promesas. El domingo pasado comencé a hablar sobre el tema de la oración y hablamos de admitirnos en la escuela de oración, donde hicimos 4 preguntas basadas en Efesios 3. Era un examen de admisión que nos hacía la pregunta: ¿por qué estamos orando? La segunda pregunta es: ¿cómo estamos orando? La tercera pregunta era: ¿para qué estamos orando? Y la cuarta era: ¿soy yo respuesta? Parte de la respuesta a la oración, es decir, yo participo de esa respuesta a la oración. Ahora, en esta mañana quiero hablarles de un pasaje que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Este pasaje es bastante desconcertante y tal vez puedan pensar que no, pero sí tiene muchas cosas que realmente a veces a nosotros nos pueden confundir con respecto a la manera en que se nos ha enseñado practicar la oración. El capítulo de Mateo 20, versículo 20, comienza diciendo: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, quisiera, antes de sacar algunos principios de este texto, hablar de algunos detalles del pasaje. Es que este pasaje realmente tiene algunos rompecabezas que hay que desenredarlos y hablar acerca de qué es lo que realmente Dios entiende de la oración. Y es que la oración es una paradoja. Por un lado puede ser la cosa más simple del mundo, es como un niño que viene a hablar con su padre, dijimos el domingo pasado, pero en otro sentido la oración puede ser la cosa más profunda del mundo, es el plantearse como un Dios santo, quien sabe todas las cosas,
conoce todo lo que ha pasado y ha planeado todas las cosas, preste atención al clamor de una vasija de barro frágil. Sin embargo, lo hace. Y eso no debería dejar de ser algo maravilloso para nosotros. Ahora, el versículo 20 comienza diciendo: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, mostrándose ante él y pidiéndole algo. La respuesta de Jesús en el pasaje, estos muchachos a los que se refiere aquí, según también el pasaje paralelo de Marcos, estamos hablando de Santiago y de Juan, los dos hermanos, de los hijos de Zebedeo. Y cuando la madre se acerca, Jesucristo le hace una pregunta. La pregunta que está ahí es en el versículo 21. La pregunta de Jesús es: ¿qué quieres? Ahora, esto es interesante porque si usted se acercara a Dios y lo oyera hablarle y Dios le dijera a usted: ¿qué quieres?, ¿qué le respondería? ¿Qué sería lo que usted le diría que quiera? Ahora, esa expresión es bien importante porque, mire, Jesucristo no dice ¿qué te hago? O ¿qué pides? O ¿qué deseas? La palabra que Jesús utiliza es ¿qué quieres? Porque la palabra querer realmente nos ata hacia la esencia de por qué nos acercamos para orar. No tiene nada que ver con qué dices, qué pides, sino tiene que ver con lo que está dentro. Y muchas veces, si hay contradicción entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy sintiendo, entonces mi oración no tiene sentido y Dios no está en la responsabilidad de hacer lo que nosotros queremos. La pregunta de Jesús a Salomé, la madre de los discípulos, es: ¿qué crees? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué crees que esté allí? ¿Qué es lo que está adentro de tu vida que sale? La palabra querer aquí es una palabra muy interesante, porque es una palabra que anhelas, que celas, que te emociona, qué es lo que está realmente movilizando tu palabra, tu boca. Y la mujer, cuando le dice a Jesús: ¿qué quieres?, la puerta abierta está para la oración. Pero escúchenme lo que dice esta mujer: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, Jesús, cuando escucha lo que quiere esta mujer, la respuesta de Jesús en el versículo 22 es: no sabéis lo que pedís. Y esa expresión refleja mi gran problema en oración. Muchas de mis oraciones son ignorantes. Son oraciones que nos dicen: no sabes lo que estás pidiendo. La palabra saber ahí tiene que ver no estás contemplando el precio, no estás evaluando, no estás concediendo, no estás discerniendo lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque Jesús le ha pedido a esta mujer que exprese lo que tiene adentro para su oración, pero expresa lo que tiene en su boca con respecto a sus hijos. Y hay una contradicción entre lo que ella está pidiendo y lo que está sintiendo, porque en realidad lo que la está motivando a ella no es tanto la gloria de Dios, sino que la gloria de sus hijos y su propia gloria, porque ella anhelaba que para la meta de su vida, ver a sus hijos sentados a la izquierda y a la derecha, era el mejor logro y el mejor futuro que ella podía pedirle a Dios por sus hijos. Ahora, lo curioso es que Dios le dice: no, eso no te lo puedo conceder. ¿Qué hace usted cuando sus planes son rotos por los planes de Dios para sus hijos? Usted puede decir: no, mi hijo lo voy a crear así, lo voy a educar así, le voy a dar este estímulo temprano, le voy a proveer todas las necesidades, le voy a hacer esto y lo otro, y le pido a Dios: Señor, mira, yo quiero el mejor futuro para mi hijo, quiero que sea esto, que sea lo otro. Y Dios dice: no. Y uno se dice: ¿por qué? Porque es una petición egoísta. Es una petición que simplemente sale del ego, del hecho de sentirme buena mamá, del hecho de querer lo mejor para mis hijos,
Pero la pregunta que sale en todo esto es, ¿quién le ha dicho a usted que lo que usted cree que es mejor para sus hijos es realmente lo mejor para Dios? Y esta persona viene y dice, no, si yo voy a mi hijo, o sea, me conformo con dejarles esa herencia y verlos sentados allá. Ya se imaginaba a ella con tanto orgullo en el reino, decir, allá está Juan y allá está Santiago, los dos, mirá, cerquita de Jesús, tienen el privilegio. Y Dios le dice, no sabes lo que pedís. Estás siendo ignorante en la petición que estás haciendo. El libro de Santiago no es el que escribió Santiago que aparece aquí, sino el Santiago dice, no recibís porque no pedís, y eso es una oración descuidada, o mejor dicho, una oración dejada, si no pedís, no les doy. Pero luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí se menciona que hay dos dimensiones, una es el dejado de la oración y otro es decir, no oramos, y el otro es que somos descuidados con la oración. Así que el descuido y la ignorancia en la manera en que oramos es bien interesante porque nos puede ocasionar problemas. La verdad es que la inmensa mayoría, por no decir todos, tenemos problemas con la oración. Ahora, yo solía pensar en que mi dificultad para orar, pero una vez leyendo Romanos capítulo 5, encontré que Pablo decía que no sabemos cómo orar, y por eso pedía que el Espíritu Santo intercediera con nosotros con gemidos invisibles. Ahora, simple y sencillamente Jesús les dice, miren, Jesús no solamente les dice que no, sino que los reenfoca en una petición a la que ellos no se están planteando. Y Jesús les dice, ok, ¿ustedes creen que pueden tolerar mi bautismo y la copa que yo voy a beber? ¿Están dispuestos a eso? La idea es, ok, antes de los privilegios quieren pagar un precio. Es decir, porque no se trata aquí solo de tener privilegios, se trata de pagar precios también. ¿Están dispuestos a pagar el precio? Ahora, lo curioso del caso es que les dice, miren, vean lo que dice Jesús. Observe la pregunta que les hace Jesús en el versículo 22. ¿Podéis beber? No dice queréis beber. No dice deseáis beber. ¿Qué dice? ¿Podéis beber? Y la respuesta de los discípulos es sí, podemos. Porque cuando se trata del precio, de pagar un precio por seguir a Dios y por tener comunión con Dios, no se trata de querer, se trata de poder, de la voluntad. Nace del hecho de que Dios nos ha capacitado para hacerlo. Muchas veces tendremos que hacer cosas que no queremos, pero sí podemos hacerlas porque Dios nos ha mandado a hacerlas. Y Dios dice, ¿pueden ustedes eso? ¿Están dispuestos a experimentar mi muerte, la misma muerte mía y el sufrimiento que yo voy a padecer antes de pensar en el reino? Y los discípulos contestan, sí, claro que sí. Entonces Jesús les dice, ok, pero les digo una cosa, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Él dice, ok, pero no les puedo dar eso, porque eso no me compete a mí, me compete a Dios, mi Padre. Y Dios es el que sabe quién va a sentar a la izquierda y a la derecha. No tengo por qué meterme en los asuntos que Dios está haciendo. Ahora observe que cuando los otros 10 escuchan, se enojan. Y se enojan no tanto porque crean que es una petición egoísta, se enojan porque quizás no se les ocurrió a ellos antes. Si ustedes hacen un análisis de Mateo, Marcos y Lucas, se van a dar cuenta las veces en que los discípulos se pelearon tantas veces por el asunto del poder. Ahora observe que el texto está diciendo, y esto es lo muy triste de la petición de esta mujer, porque Jesús en el versículo 17 ha anunciado diciendo, subiendo Jesús de Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces los discípulos oyen, la mamá oye,
y dice, híjole, va a haber una plaza vacante en la Guayaba aquí. Se va a quedar el poder sin cabeza. En un contexto donde Jesús les dice, miren, voy a morir estos vienen y esta mujer está luchando para que el poder caiga en sus hijos. Ahora, Jesús les dijo a ellos que realmente no tenían por qué estar pensando en esa situación. Ahora, hay varias lecciones que encuentro en este párrafo para centrarme en a veces nuestra ignorancia de la oración o la oración ignorante. A veces no entendemos realmente lo que es ser una persona que intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Reconozco que soy un gran admirador de la biografía de la era victoriana en Gran Bretaña, y si algún día me permitieran viajar en el tiempo, podría ir a Londres en la era victoriana, y ahí podría visitar la iglesia de los grandes predicadores de ese tiempo, Alexander MacLaren, Charles Spurgeon, Campbell Morgan, F.B. Meyer, y creo que lo pasaría de maravilla. Sin embargo, en esa época de grandes predicadores y de grandes avivamientos también hubo en la sociedad de Londres mucha maldad, mucho crimen, muchas cosas. Uno de ellos en particular en esa época era un asesino llamado John Starkey, que era un criminal vicioso, y su crimen final fue asesinar a su esposa y a su hijo, y al final lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron y lo ahorcaron. Pero a la hora del funeral planteó un dilema, porque alguien debía conducir el funeral de este hombre y nadie quería. Entonces fueron al gran predicador William Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación, y le dijeron, tú te vas a encargar del funeral de Starkey. Y la gente que va a llegar ahí es la gente de toda la clase social nácara que existía, asesinos. ¿Qué diría usted en un funeral como ese? Me puse a pensar, yo qué diría en un funeral yo un líder de pandillas, que estén todas las pandillas ahí. ¿Qué se puede decir por alguien que ha sido condenado y juzgado por una sociedad? William Booth llegó al funeral y cuando se paró en el púlpito miró a la multitud, hizo un silencio por un minuto y él dijo, lo que pasa con John H. Starkey es que nunca tuvo una madre que intercediera por él, nunca tuvo una madre intercesora. Ahora, estos dos hijos tienen una madre intercesora, pero su oración está equivocada, y quiero que veamos las lecciones. En primer lugar, el pasaje nos enseña que la oración no implica reglas, hermanos, sino relaciones. La oración no tiene que ver con un A, B, C, D, E. Tiene que ver con un cultivo de relaciones espirituales, tanto con los que oramos, por los que oramos y por Dios mismo. Déjenme verle aquí algunas cosas que vienen a desentonar lo que muchas veces nosotros hemos visto con respecto a nuestra teología de la oración, a nuestro pensamiento de la oración. Si yo hiciera algunas preguntas, dando algún curso de la oración, y les preguntaría a las personas cuáles serían los elementos esenciales para una oración efectiva, creo que sé lo que me dirían, sé cuáles serían algunas de las respuestas. La primera respuesta que dirían, dice, bueno, una oración efectiva debe tener una actitud de adoración. No llegas donde Dios solo a pedirle y a venirle a decir a Dios, dame. No, simplemente tienes que acercarte, tienes que venir y adorar al Señor. Ahora, podemos poner esa característica, adoración. Sin embargo, usted nota en el pasaje, esta mujer tiene adoración. Versículo 20 dice, postrándose ante él. Llegó con una actitud de humillación, de adoración. Me imagino que pensó, si me pongo de rodillas, esa regla va a hacer que Dios me entienda. Está arrodillada, no es como el joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ella es no es una amante del dinero ni nada. Está arrodillada
en una actitud de adoración a Dios. Sin embargo, a Dios no le impresionó esa rodilla. La segunda cosa que podríamos decir es que quizás también decimos, bueno, para que la oración sea efectiva no solamente tienes que tener adoración, sino que también tienes que ser específico en la petición cuando pides a Dios. Se nos ha dicho muchas veces, no, sea específico y dígale a Dios qué es lo que quiere. No se vaya por las ramas, dígale directamente. A veces nuestras oraciones son así. Escuché la historia de un misionero y un equipo misionero que tuvieron una parrillada allá en Guatemala y habían varios niños de los misioneros, y luego cuando ya estaba la comida el misionero comenzó y le dijeron a otro misionero que orara por los alimentos, y el misionero comenzó a orar por todas las misiones desde Irian Jaya hasta Chile, y empezó a orar y a orar, a orar, y cuando terminó de orar un niño muy enojado dijo, este hombre hizo que se me enfriara mi comida. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones son larguísimas. Pero esta mujer tiene una oración específica, tiene una petición específica. Dice, Señor, punto, quiero que mis dos hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Así es que cuando decimos, no, si tienes un corazón de adorador, si sos específico en lo que le pedís a Dios, Dios te tiene que contestar. No es cierto. Esta mujer no le contestó a Dios eso. Tenía adoración, tenía una cuestión específica. Otros pueden decir, no, mira, lo que tenés que hacer es que tenés que orar basado en una promesa de Dios. Tomar las promesas de Dios, y al orar en las promesas de Dios, Dios va a tener que responder tu oración. Bueno, esta mujer dijo que quiere un trono para cada uno de sus hijos. Cuando estés en tu trono en el reino, esta mujer había escuchado a Jesús decir, voy a morir pero voy a resucitar y voy a tener un trono. Ella había entendido de que había una promesa para sus hijos. Para todos los que le seguían, a los 12 les dijo, ustedes van a tener un puesto en el reino cuando estén sentados gobernando conmigo. La mujer dijo, es una promesa de Dios, y como es una promesa de Dios, ¿por qué no puedo pedirla basada en esa promesa? Dios ha prometido un trono para mis hijos. Ahora, no dijo quiénes van a estar a un lado a otro, pero que la promesa está allí. Por lo tanto, me aferro a esa promesa. Y Jesús le dice, ok, van a recibir un trono, pero no les he dicho quién va a estar a la izquierda o a la derecha. Ahora, ¿por qué creen ustedes que una mamá está tan interesada en que su hijo no solamente tenga un trono, sino que esté a la izquierda y a la derecha? Por el simple hecho de lucirse. Nos lucimos a través de nuestros hijos y queremos que ellos sean lo mejor, porque al decir que sean lo mejor, demuestran que nosotros somos lo mejor, que hemos sido los mejores padres para ellos. Jesús les dijo, sí les he prometido un trono, pero nunca les dije quién va a estar a la izquierda o a la derecha, porque eso no está reservado para mí, está reservado para mi Padre. Otras personas podrían decir que al reclamar una promesa Dios nos puede responder, pero también otra persona podría decir, bueno, lo que necesitas para que la oración sea efectiva es que tengas fe. ¿Qué más fe le dio una mujer al creer que Jesucristo iba a tener un trono después de la resurrección? Les habían hablado, los discípulos les había hablado, gracias, les había hablado Jesús sobre que iba a morir y resucitar. Ahora esta mujer dice, ok, yo tengo fe en que Jesús muere, resucita y tiene trono. Mi teología está bien adecuada, porque esa es una gran fe. Es bastante notable que en el Evangelio de Mateo destaca a las mujeres de fe, y ella reclamó una promesa, tenía una adoración, tenía una petición específica, tenía una gran fe, pero ¿qué resulta? Resulta que Dios dice, no, eso no lo voy a hacer. Porque a pesar de que tienes un acto, una regla de arrodillarte, tienes una regla de pedir específicamente, tienes una regla de tener fe y tienes una regla de ser concreto en una promesa, no tienes bien entendido lo que son las relaciones conmigo. Hermanos, orar no tiene que ver con las reglas que seguimos, ni el A, B, C, D que hacemos.
tiene que ver con lo que está motivando mi oración y lo que desarrolla esa oración en cuanto a lo que me rodea. Porque mire, esta mujer puede tener las reglas bien correctas para orar, pero tiene las relaciones totalmente equivocadas. Primero, ella tiene una equivocación de su relación con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a cuenta de que usted se va a acercar donde Dios, versículo 21, y le vaya diciendo, ordena que mis hijos hagan esto. O sea, ¿cómo llegas ante el máximo jefe a darle una orden? Pues, ¿cuál es la actitud de una persona que llega y dice, mira, da la orden que estos se sienten a la par tuya? Ni siquiera llega, maestro, señor. No, hay una sola vez cuando Dios le dice, ¿qué querés? Ordena. La idea es, vamos, hace esto. Entonces tiene una mala relación, porque la relación con Dios no es que sea nuestro recadero, ni tampoco al que le damos órdenes para que haga las cosas que tenemos que hacer. Nosotros somos el instrumento, el que da órdenes es Dios, no es Dios nosotros dándole a Dios órdenes. La segunda problema que tenía es que tenía problemas de relaciones con sus hijos. ¿Por qué? Porque le está enseñando a sus hijos a buscar las cosas de Dios egoístamente. Les está enseñando, aprovechen la oportunidad, vean el vacío y métanse ustedes antes de que otro pida. Hay un vacío, Jesús acaba de decir que ya no va a haber este poder. Entonces ahorita aprovechemos la oportunidad antes que los demás. Significa entonces que les está diciendo, miren, las cuestiones para poder, la famosa filosofía es que, mira, el éxito es de los vivos. Avívense ahorita y pidan antes que los demás. Porque si los otros no han pensado, nosotros lo podemos pedir ya. Avívense. Toma la oportunidad, métete, hazlo. En ningún momento se pone a pensar, pues si yo digo que mis dos hijos serán los privilegiados, ¿cómo se van a sentir los demás? Pues, ¿qué van a pensar los demás? La idea es que no importa los otros 10, ustedes denle, métanse primero, porque la vida es de los vivos, de los que toman la oportunidad cuando se da. Y eso les enseñamos a nuestros hijos. No, avivate, hacelo. No hagas línea en la cola que está larga, metete por un lado, hacete a un lado, metete, cruzar en las líneas amarillas, no vayas a dar vuelta al redondel. ¿Por qué? Porque eso es de tonto, es de vivos aprovechar la oportunidad, hacerlo. Y le decimos a nuestros hijos, avivate, hacelo. Y cuando muchos de nuestros hijos son ingenuos, decimos que este hijo es bien tonto, porque es simple y sencillamente no sigue las reglas del ser humano, que es la regla de avivarse y de egoístamente aprovecharse de las oportunidades a costa de los demás. Tiene mala relación ella con Dios, tiene mala relación ella con sus hijos y tiene mala relación ella con los demás. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si mi petición hace que los demás se enojen y que cause división, es una petición que tendría que replantearla y evaluarla. Porque el texto dice que los otros 10 se enojaron. ¿Qué tipo de ambiente llevó a esa petición de esta mujer al grupo? A la unidad del grupo, a los discípulos, a los que les había prometido. Al final se dividieron. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezaron la expresión enojarse, quiere decir, no van a decir que estaban molestos. La idea es que los discípulos estaban bravos. Los otros 10 discípulos estaban muy enojados porque lo vieron esto como un gañán, pues, como algo que es una persona que se aprovecha de las situaciones y que tiene que pasar encima de otras personas para lograr lo que quiere lograr. Cuando mi oración es pasar encima de las otras personas y causa esas heridas en otras personas, realmente tendría que repensar por qué estoy orando y para qué estoy orando. La oración no son reglas, hermanos. La oración son relaciones. Si tienes una incorrecta relación con Dios, por más que estés arrodillado, estás parado de pie. Por más que estás parado, estás de pie. ¿Por qué? Porque el que te arrodilles no significa que tu corazón está arrodillado. El que seas específico con Dios y le digas tú, sí, mira, es que yo quiero que le den ese puesto a mi hijo, porque con eso va a ganar mucho. Y Dios diga, o sea, el que pidas específicamente, no te voy a contestar ese tipo de cosas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado
con imponerles a nuestros hijos planes buenos, ambiciosos, pero fuera de la voluntad de Dios. Porque eso es uno de los grandes peligros de nuestras vidas. Ahora, yo he conocido cristianos frustrados porque están tratando de alcanzar a Jesús siguiendo fórmulas y no lo lograron. Ahora, ella quería que Jesús fuera su mandadero, quería que sus hijos fueran lo mejor y desestimaba a los demás a costa de sus propios hijos. Cuando discriminamos, cuando vemos a los demás de menos por la posición que yo quiero lograr, entonces tenemos un problema serio. Así es que la oración no son reglas, hermano. La oración son relaciones. La segunda cosa es que la regla, es decir, la oración no son reglas, sino que son relaciones. Pero la oración te convierte en un sirviente y no en un jefe. Te convierte en alguien humilde y no en un prepotente. Te convierte en alguien sensible y no en una persona infalible. Hay mucha gente que se cree que porque ora, porque tiene tiempo para orar, se cree superior a otros. Mientras más oramos, más debemos entender que esa oración nos debe hacer más humildes que prepotentes. Por eso es que es tan peligroso ver personas que nos vengan y dicen, yo oro 3 horas, 4 horas. Y uno dice, ¿y? Yo tenía un profesor en Ceteca, ya murió por cierto, que era así, él se jactaba mucho de cuánto oraba. Un día incluso llegó a decirnos que ya tenía callos en las rodillas de cuánto oraba. Y todo el mundo lo admiraba por su oración, pero a la hora de tomar decisiones académicas era muy injusto con unos estudiantes que con otros. Y uno se preguntaba, ¿de qué sirve que tenga callos en las rodillas si a la hora de las realidades de la justicia y del corazón sensible no aparece? ¿De qué sirve que pasemos horas orando, sentados de rodillas, acostados, clamando, ayunando y todo lo demás, si al final mi corazón no está transformado? Pues? Si al final simple y sencillamente lo que estoy haciendo es convirtiéndome en un superhéroe de la oración. He visto tantos casos de super gurús evangélicos que se creen que su oración es la oración máxima, porque cuando están tanto tiempo en la presencia de Dios, Dios va a poder escuchar todas sus oraciones. La oración, hermano, miren lo que Jesús les dice. Cuando los 10 oyeron, versículo 24, esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Nota usted cómo interpreta Jesús la oración de esta mujer Salomé? ¿Cuál es el propósito de ella? Que sus hijos se hagan grandes. Sean grandes. Y el término grande significa que tengan una gran reputación. Y Jesús les dice a los discípulos, me encanta que Jesús, cuando ve toda la situación incómoda, llama a los discípulos. Dice, cuando los 10 oyeron, entonces Jesús llamándolos dijo, me encanta eso, porque dice, ok, llama a los 10 y agarra a los 2 y los va. ¿A quién ignora aquí? Al intercesor. Porque el trato con ellos es personal, no es por medio de una papa o de una mama espiritual que intercede para que las cosas sean así. Ese es uno de los grandes peligros. Hay padres y madres que se convierten en los escudos espirituales para las desgracias que andan haciendo sus hijos. Y le piden a Dios, Señor, por favor, yo sé que anda mal mi hijo, pero por favor, no le hagas nada. Y Dios dice, ¿por qué? Yo tengo que tratar con él personalmente. Es como la madre de Jacob, que cuando le dice, mira, si mi padre me descubre, me va a echar una maldición. Y la madre dice, que su maldición sea sobre mí y no sobre ti. Como que dice, yo me pongo en medio para defenderte, hijito, de las burradas que andas haciendo. No.
llegará un momento en que Dios va a decir, ok, tú estás orando, pero a un lado, porque aquí voy a traer aparte a tu hijo y a tu hija y con ellos voy a tratar. Y aquí no te puedes meter. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, que no les pase nada. Pero si ellos están logrando sus propios destinos y sus propias desobediencias, Dios va a tratar con ellos personalmente y nos va a echar a un lado. Ahora, dice el versículo 25, entonces Jesús llamándoles, hijos, sabéis, miren, cuando Jesús les dice sabéis, la idea que Jesús les está diciendo, hombre, ustedes se dan cuenta que vivimos en Roma, vivimos en un imperio que va a morir, un imperio, y este imperio, ustedes miren, saben que hay más de 60 millones de esclavos aquí, y ustedes pueden ver a los romanos, saben exactamente cómo los romanos se comportan, los centuriones que andan enseñoreándose, y muchos esclavos son más listos e inteligentes que ellos, pero los señores lo hacen. Entonces dice, ¿cómo ustedes quieren volver a imitar ese método o ese modelo de enseñorearse, cuando la oración lo que debería hacer es llegarnos a ser más siervos? Y por eso les dice ahí en el versículo 9, señores, ustedes deben ser, la oración debe ser los más sensibles, menos infalibles. A veces le decimos, hay gente que le dice, Señor, bendice mi ministerio, bendice mi vida, engrandece mi iglesia, engrandece. Y la oración nunca ha sido para engrandecerse uno. La oración siempre ha sido para que nosotros en un corazón de humildad nos acerquemos a Dios y digamos, sea tu voluntad. Ahora, observe esto. Dios dice que nosotros tenemos el poder de Dios, y cuando le pedimos a Dios que reinamos y que queramos tener tronos en nuestras vidas, Dios nos dice, no, lo que quiero preguntarte es la tercera regla. Primero te he dicho que la oración no son reglas, son relaciones. La segunda cosa es, la oración te debe hacer siervo, no te debe hacer Señor. Y la tercera relación es esta, que antes del privilegio, la oración antes de darte el privilegio, primero te pasa un precio. El precio es antes del privilegio. ¿Y por qué dice? Porque Jesús les dice a ellos, aquellos dicen, mira, queremos los tronos, dicen las mamás, sí, pero antes de los tronos viene la copa y el bautismo. Si no aceptan la copa y el bautismo, no hay trono. Entonces les pregunto, que sí, o sea, ya lo veo que quieren el trono y todo el mundo pide el trono, pero la pregunta es, ¿están dispuestos ustedes a beber la copa que yo voy a beber y el bautismo por el que voy a ser bautizado? Ahora, Jesús está utilizando el símbolo de la cruz y del derramamiento de sangre. Cuando Jesús llegó al huerto de Getsemaní, Él estaba allí y le dijo, Padre, si he de beber, pasa esta copa de mí. Pero al final Dios le dijo, no, la tienes que beber. Y en ese huerto hay dos personas. Pedro lleva una espada y Jesús una copa. Pedro toma la espada, es aquel que lucha por las promesas de Dios, mientras que Jesús es el que se somete a la voluntad de Dios. Y cuando termina el Getsemaní, Pedro sale con una espada y Jesús con una copa. Y entonces Jesús les dice, ¿están dispuestos ustedes a morir, a entregar su vida antes de tener el trono? ¿Pueden ustedes hacerlo? Y los dos dijeron, podemos. Ahora, no sé si ustedes verán a su mamá a un lado diciendo, no, eso no lo va. ¿Cómo se atreven a decirle? No. O sea, el trono está bien, pero cuídense ustedes, no tomen esas decisiones tan radicales. ¿Y qué pasó al final? El primer mártir de la iglesia fue Santiago, el que fue decapitado por Herodes y murió y tomó la copa de Jesús antes de la promesa. ¿Y Juan quién fue? El que murió de último. Fíjense cómo se cumple la promesa. Santiago muere, pues, el primero en morir y Juan es el último en morir. Muere de anciano. ¿Pero dónde? En una isla abandonado, donde recibe la revelación de Dios. Sí bebieron la copa y sí se sometieron al bautismo. El problema es que muchas veces nosotros queremos el trono sin el precio. Y mire el precio que Jesús también les dice, porque en el versículo les dice, en el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir. ¿Y para dar qué? Su vida. El rescate por muchos. Me impresiona porque Jesús aquí les dice, mire, yo he pagado 3 precios. Básicamente he pagado 3 precios para lo que estoy haciendo. Número 1, he pagado el precio de un sacrificio, he hecho un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Despojarme de mi deidad y aterrizar aquí en esta tierra con esta cantidad de hombres imperfectos. Es un sacrificio. 2, Jesucristo le dice, también he pagado un precio de servicio. ¿Por qué? Porque yo no vine aquí para ser el dueño de ustedes, aunque podría serlo, pero he venido a servir, no a ser servir. Y ahí está la diferencia. Hay personas que quieren servir y hay personas que les encanta ser servidas. Y Dios dice, no, la vida cristiana es una vida de sacrificio, de servicio. Y tercero, dice, también hay un beneficio. Doy mi vida, pero la vida es ¿para qué? Para el rescate de ¿qué? Por muchos. La palabra rescate realmente es eso, pagar un precio. Es pagarlo. Dios pagó el precio por nosotros. Ahora, observe una cosa interesante, porque dice el versículo, para dar su vida de rescate por todos. No. ¿Por qué? Por muchos. ¿Por qué? Porque esto implica teológicamente que Jesús, aunque murió por todos, no todos van a aceptar el rescate de Jesús. Van a haber muchos, pero no todos se van a salvar. Porque la sangre de Jesús es suficiente para todos, pero eficiente para el que cree. Ahora nosotros debemos tener el gran privilegio de ser de esos pocos de los que estamos rescatados por Jesús. Ahora, la oración, hermanos, no es reglas, es relaciones. ¿Cómo están tus relaciones con Dios? Con tus hijos, con tu familia, con tu mundo alrededor. Si tienes alguna tensión ahí, no me digas que estás orando por lo que Dios. ¿Saben ustedes, esposos, que la Biblia dice que un esposo no puede hacer penetrar sus oraciones y estar peleado con su esposa? Primera de Pedro dice que los esposos deben tener una buena relación con su esposa para que sus oraciones no tengan estorbo. Y hay un montón de esposos que están orando a Dios y diciéndole a Dios y teniendo un montón de oraciones y no están pasando porque no están bien en sus relaciones con su esposa. Tienen estorbos. Ahora, el texto no solamente es para los esposos, sino también para todos, para las esposas. ¿Por qué insistimos en seguir orando si estamos tan problemados con nuestras relaciones? Ahora, al final lo que uno nota es que la oración no son reglas, son relaciones. La oración nos hace a nosotros siervos y no señores. Y la oración hay que pagar un precio antes de lo que es el privilegio. Vivimos en un tiempo en que tenemos mucho que sufrir y que estar ante los pies de Dios, pero Dios siempre va a honrar un tipo de oración como esa. Al final, Mónica se quedó en su patria, en África, con la sensación de que Dios no le había respondido su oración. Y le decía a Dios, ¿por qué? Mónica tenía una actitud correcta como madre intercesora. Lo que no sabía es que Dios estaba trabajando con Agustín en Roma. Y un día Agustín, harto de la vida que llevaba, se sentó en un parque en el centro de Roma y le empezó a decir a Dios que él no quería seguir como estaba, qué podía hacer, qué era lo que Dios quería que hiciera en su vida. Y cuando él estaba sentado orando así, oyó unos niños jugando en el parque que decían, toma el libro y lee, toma el libro y lee, en un canto infantil. Y cuando él escuchó eso, dio por sentado de que Dios le estaba mandando a leer la palabra. Y fue a la palabra, y cuando abrió la palabra, dijo, lo primero que Dios me diga es lo que Dios tiene que hacer. Y lo primero que abrió fue en Efesios, donde dice, basta ya de vivir en vida licenciosa, en placeres y en orgías, sino que había que buscar a Dios. Y ese versículo lo tocó tanto que lo convirtió. Cuando Agustín regresó a África, ya era un hijo cambiado, porque Dios había respondido la oración de su madre. ¿Debemos orar por nuestros hijos? Por supuesto que sí. ¿Debemos interceder por nuestros hijos? Por supuesto que sí. Pero debemos tener mucho cuidado en hacer de nuestros hijos nuestro Dios en lugar del Dios que oramos por nuestros hijos. Porque nosotros vamos a poner a todas
nuestros quereres como alguien que es lo más importante. Lo más importante en la vida de una madre, de un padre, es Dios, no son los hijos. Ahora, no sé si usted está haciendo reglas para su oración, pero tiene que mejorar las relaciones. No sé si usted se siente como ensalzado porque tiene una oración todos los días. O tal vez usted está diciendo, no, pero yo quisiera que Dios me responda. Y Dios dice, no, pero ahorita tienes que beber el bautismo y el precio que tienes que pagar para hacerlo. Hermanos, la oración a Dios, como la Biblia lo menciona, es bien diferente a lo que muchas veces nos han enseñado. Pero hay una cosa bien importante. Dios sí honra las oraciones genuinas en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Bendito sea, Señor, porque tú tienes toda esta instrucción para nuestras vidas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios que puedan interceder con un corazón genuino, humillado, sensible. Bendito seas. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ofrendemos ahorita y yo los invito a que nos pongamos de nuevo en pie y aprovechemos este momentito y adoremos a Dios nuevamente.
solamente está en ti, Señor. Jesús, tú eres la luz, tú eres la verdad, tú eres nuestra libertad, Padre. Y Señor, queremos vivir en libertad para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el próximo domingo y recuerden las reuniones virtuales los lunes